Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Ya estamos casi para terminar el semestre. Sí, Nick, yo tengo una duda. Aparte, a ver, díganme. Fíjese que yo estaba viendo en la página el contenido del examen final, entraba desde el capítulo 8, decía ahí, de los que ya nos examinamos en el segundo. No sé si entra siempre o hubo un error ahí. Eh, los silogismos siempre entran, estimado alumno. Siempre entran. Sí. Ah, ok, gracias. Bueno, Buenas noches, doctor. buenas noches. Pues les decía, estamos ya en la recta final. Eh, Aparte de esta clase, solo nos restan dos de la próxima semana, ¿verdad? El día miércoles 10 de noviembre vamos a tener el examen final. Eh, para quienes no han entrado al aula virtual de Model, ahí está la información sobre el contenido y demás aspectos del examen final. También ya están subidas las presentaciones, incluyendo la de hoy y la del próximo periodo. Sí, doctor, muchas gracias. ¿No? Bueno, en vista que no hay preguntas ni consultas, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a trabajar la lógica dialéctica. ¿Cuál es la diferencia entre la lógica formal y la lógica dialéctica? Vean, la lógica formal estudia las formas de los juicios y argumentos. Eso es lo que vimos con los silogismos. ¿Se recuerdan en los silogismos? Lo importante era la estructura formal, la forma en que estaba construido el razonamiento y no tanto el contenido, porque ustedes podían encontrar contenidos un poco extraños, pero lo que importaba era cómo estaba construido la premisa y la conclusión. ¿Verdad? Además, eh, ver si respetaba las 7 reglas de los silogismos. Ahora, la lógica dialéctica estudia la conciencia y el mundo objetivo, las leyes más generales del movimiento y desarrollo del universo, la sociedad y el conocimiento. La principal diferencia entonces se estriba en que la lógica dialéctica nos va a guiar a partir de 5 leyes para conocer cómo está estructurado, cómo está desarrollado el mundo, el universo, la sociedad y el ser humano. ¿Verdad? Entonces, es algo que nos va a permitir trabajar como abogados y notarios para analizar la realidad. Los antecedentes de la dialéctica las encontramos en Heráclito de Éfeso, quien fue un filósofo griego, quien vivió hace aproximadamente 2500 años. Como pueden ver entonces, la dialéctica no es algo reciente, sino que ya tiene sus añitos.
De las obras de Heráclito solo quedan fragmentos y testimonios posteriores. Testimonios de gente que escuchó decir de él. Según Heráclito, el fundamento de todo está en el cambio incesante. Fíjense que ya Heráclito nos define un aspecto fundamental de la dialéctica. Todo se transforma en un proceso de continuo nacimiento y cambio, al que nadie escapa, del que nadie escapa. ¿Ya? Ese es un elemento contundente para comprender qué es la dialéctica. Nada es estático. La dialéctica, como sistema filosófico, trata sobre el raciocinio, el pensamiento y sus leyes, formas y modos de expresión. Platón fue el primero en usar y señalar a la dialéctica como técnica y método para analizar. Ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Para Aristóteles, la dialéctica es un proceso racional que es desarrollado por el individuo como parte de las habilidades necesarias para realizar argumentos. Entonces, entendemos la importancia de que estudiemos la dialéctica, no como un aspecto nada más que ustedes deben cubrir para ganar el curso, sino que fíjense que la dialéctica les va a permitir, si ustedes la analizan y la desarrollan como forma de vida, para poder analizar cualquier fenómeno de carácter natural, social, político o jurídico. Entonces yo los invito a que no lo vean nada más como un aspecto que deben tener, que deben conocer para ganar el curso, no, sino que la dialéctica les va a dar instrumentos, les va a dar herramientas para ser buenos abogados y notarios. Tuvieron que pasar muchos años para que Hegel, un filósofo idealista, le diera forma a la dialéctica. Hegel realizó el primer análisis de la ley de la dialéctica desde su perspectiva idealista, ¿verdad? Planteó el cambio constante y la transición de la cantidad en calidad. Esos son parte de la ley de la dialéctica. Sin embargo, fíjense que fueron los pensadores materialistas quienes desarrollaron plenamente la ley de la dialéctica y le dieron el sentido con el que las conocemos actualmente. Carlos Marx y Federico Engels transformaron los estudios de Hegel y redefinieron la ley de esta lógica. A partir de estos pensadores, se entiende que la dialéctica estudia las formas y leyes generales del mundo y del conocimiento. La lógica dialéctica define que las leyes generales de la naturaleza lo son también del conocimiento humano. Y aquí tienen ustedes las 5 leyes de la dialéctica. 1, la ley del cambio incesante. 2, la ley de la concatenación universal. 3, ley de la unidad y lucha de contrarios. 4, la ley de la transformación de cambios cuantitativos a cualitativos. Y 5, la ley de la negación de la negación. Veamos entonces estas leyes. Fíjense que yo voy a analizar, voy a plantearles a ustedes las 5 leyes y les voy a agradecer. Si en algún momento tienen dudas, quieren que les amplíe, quieren hacer alguna consulta, pueden tomar el micrófono y hablar. Yo con mucho gusto les voy a explicar. Si ustedes escriben en el chat, yo no lo puedo ver cuando estoy presentando. Entonces, por eso repito, pueden tomar el micrófono y hacer su consulta. Empezamos entonces, la ley del cambio incesante. Platón planteaba el cambio incesante y caótico de la materia. Recuérdense que la materia es todo lo que existe en la naturaleza, es la sustancia. Un árbol está hecho de materia, un camaleón está hecho de materia, un elefante está hecho de materia,
el ser humano tiene materia. El mundo es producto de cambios constantes. Nada permanece inmóvil, todo se transforma. Nada dura para siempre porque todo cambia y se transforma. Por ejemplo, Hitler estaba empeñado en construir el Tercer Reich, que iba a durar 1000 años. Imagínense, 1000 años. ¿Saben cuánto duró? 5 años. Nada dura para siempre, porque todo cambia y se transforma. Desde el momento de la fecundación, pasamos de embriones a bebés, de bebés a niños, de niños a hombres, mujeres. O sea, ese es el proceso que han vivido ustedes y que no se detiene. Ustedes continúan, no solo desarrollándose, transformándose, sino que evolucionando. A lo largo de ese proceso de desarrollo, se actualizan las potencialidades que corresponden a la forma humana. Cuando un individuo está formado, está apto para la reproducción. Eso es empezar a hacer. Y se reinicia el proceso hasta la muerte. Dejar de ser. Veamos este ejemplo. En esa imagen, ustedes pueden ver cómo una semilla, si la sembramos, a los pocos días se empieza a germinar. Esa semilla se va a transformar en una plantita que poco a poco se va desarrollando hasta llegar a la madurez. La madurez es cuando empieza a reproducirse. Da sus flores y después su fruto, empieza el ocaso, la plantita se transforma en abono y la semilla vuelve otra vez a un ciclo de desarrollo. Eso es un cambio incesante. Siempre va a ser así. Nunca se detiene. A excepción, si por ejemplo esa semilla se la come algún animal o no la comemos nosotros, o por efecto del clima, se destruye. Pero eso también va a significar que esa semilla va a tener otro ciclo de transformación. Heráclito nos decía, todas las cosas son y no son. No es un acertijo, sino que sencillamente son como lo que son, pero también se están transformando. Todo fluye, está cambiando constantemente naciendo y muriendo, ¿verdad? Entonces, desde hace 2500 años, Heráclito tenía claro el proceso de transformación de las cosas. Heráclito también decía, en los mismos ríos entramos y no entramos, somos y no somos. Es imposible sumergirse dos veces en uno e idéntico. ¿Por qué? Porque la próxima vez que entremos en un río, van a ser otras corrientes de agua. De ahí pasamos a la segunda ley. La ley de Licenciado, la... buenas noches, disculpe. Buenas noches. En conclusión, la ley del cambio incesante se refiere a la transformación del sujeto o objeto, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Gracias. Siempre estamos en un constante cambio, ¿verdad? A Nunca eso, a vamos eso a se ser re- a iguales. eso, a eso, a eso se refiere, que siempre va a estar en constante movimiento algo, ya sea un objeto o sujeto, ¿verdad? Sí, por ejemplo, usted no siempre ha sido así. Usted fue bebé, ¿verdad? Y conforme pasaron los años, fue niño, después fue adolescente, ahora es adulto, y eh, más adelante es posible, no sé si ya se reprodujo o se va a reproducir, y va a llegar a la tercera edad. O sea, estamos en un constante cambio, ¿verdad? Porque así es la naturaleza. Y la ley de la dialéctica lo que hacen es precisamente hacernos ver que nada es igual. La misma Universidad de San Carlos no es igual.
se transforma. Gracias, licenciado. Bueno, la segunda ley, la ley de la concatenación universal. La concatenación es el enlace de hechos o de ideas que guardan entre sí una relación lógica o de causa y efecto. Esta ley plantea que nada está aislado. Fíjense que la primera ley nos dice que todo cambia, todo se transforma. Esta ley nos dice que todo está interrelacionado. Y en esa interrelación también hay cambios. La interrelación entre los diferentes fenómenos es lo que permite que exista. Nada se detiene. Todo está en constante proceso de cambio. Los objetos, fenómenos y procesos están vinculados entre sí, con diferentes grados de dependencia y condicionalidad. Veamos ejemplos. La economía de Guatemala no puede existir si no está interconectada con la economía mundial. La economía de Guatemala nunca fue así. Por ejemplo, en el periodo colonial, la economía de Guatemala dependía de la cochinilla. ¿Saben qué era la cochinilla? La cochinilla era un insectito que vivía en los nopales. Cuando la machacaban, pobre la cochinilla, ahí hacían el anil, un color. Y ese color servía, lo exportaban a Europa porque servía para teñir las telas. Pero ¿qué pasó? En Europa inventaron colores sintéticos. Y entonces la economía de Guatemala se vino al suelo. Tuvo que transformarse. Y entonces vino el café, que significó también el despojo de tierras por parte de los terratenientes y de los militares a los pueblos indígenas. Pero se desarrolló otro tipo de economía. Como ven, se transformó. Porque Guatemala estaba interconectada con el mundo. ¿Qué hubiera sucedido si Guatemala hubiera permanecido con la cochinilla? Pues nos hubiéramos muerto de hambre, porque nadie lo hubiera comprado. Eso significa que la economía de Guatemala se transformó por efecto de la economía internacional. En la actualidad, Guatemala ha diversificado más sus productos. Siempre siguen siendo agrícolas. Pero la agricultura de Guatemala depende de la tecnología mundial. Porque Guatemala tiene que importar fertilizantes, tiene que importar maquinaria para hacer más funcional su agricultura. Ven, entonces estamos interconectados. La economía de Guatemala no está al margen de los cambios a nivel mundial. El cuerpo humano no podría funcionar si una de sus partes deja de trabajar. ¿Qué sucede si tenemos mal el hígado? Todo el cuerpo se derrumba. ¿Qué sucede si tenemos una migraña? Ustedes pueden pensar con migraña. Pueden pensar si tienen un dolor intestinal terrible. No. ¿Qué sucede si se quiebran una pierna? Es un problema que repercute en todo el cuerpo humano. Por lo tanto, el cuerpo humano es un ejemplo de concatenación, porque todas las partes están relacionadas con todas las partes. Un dolor de oídos es terrible. Eso afecta a todo el organismo. El cambio climático. El cambio climático se debe al proceso de industrialización iniciado hace siglo y medio, y por particular la combustión de petróleo y carbón. Terrible por las emisiones de humo hacia la atmósfera, la tala de árboles y algunos métodos de explotación agrícola, ¿verdad? Contaminantes. Entonces, estamos interrelacionados, pero ¿dónde quedan ustedes y dónde quedo yo? Nosotros también producimos basura contaminante. Ustedes tienen teléfonos. Cuando ya no sirven, ¿qué hacen? Los tiran a la basura. Esos aparatos contaminan la tierra. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen sed? Compran una botella de agua. Cuando ya está vacía, la tiran. Algunos la tiran al suelo. Y eso se va acumulando y acumulando y acumulando.
y forma montañas de desechos plásticos que tardan mucho tiempo en descomponerse. Ya ven, no sé si han visto ustedes fotos de las playas de Honduras inundadas por basura plástica guatemalteca. Eso es terrible, es terrible. El río Motagua, antes era un río hermosísimo, hoy es pestilente. Cuidado si ustedes se bañan en el río Motagua. Si se bañan, tengan cuidado porque el cuerpo se va a ver afectado por la contaminación que tiene. Entonces, nosotros también formamos parte de esa cadena de contaminación. ¿Ven? Hay una concatenación universal, un encadenamiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Una semilla va a producir una planta. Esta planta, al ser madura, va a producir una flor. Esa flor, al ser polinizada, produce un fruto. Ese fruto en algún momento va a producir semillas. Y así vuelve otra vez el proceso. Este es un encadenamiento interno, ¿verdad? Que también va a ser afectado por fuerzas externas, por fertilizantes, por lluvias torrenciales que pueden barrer la planta. Una canícula terrible que va a matar a la planta. La transformación de la energía, el sol. El sol no solo nos da calor, sino que nos da energía. Y en la actualidad la tecnología permite que capturemos la luz del sol y eso se convierte en energía eléctrica, la cual se va a trasladar como corriente alterna y esa la vamos a usar en nuestros lugares. Entonces, como vemos, todos los fenómenos están interconectados. Ahora, veamos la tercera ley, la ley de la unidad y lucha de contrarios. Se entiende que esta ley es la fundamental de la dialéctica materialista. ¿Por qué? Porque la dialéctica nos dice que en cualquier cuerpo, cualquier materia, cualquier fenómeno de la naturaleza, existen fuerzas internas opuestas, contradictorias. La existencia de esas dos fuerzas opuestas permite el proceso de desarrollo. Si no hay oposición interna, no hay desarrollo. Eso es el motor fundamental, no solo de la materia, sino de la sociedad. La unidad de los contrarios es una unidad condicional, temporal y relativa. La lucha entre los contrarios es absoluta, como absoluto es el desarrollo y el movimiento. La unidad de los aspectos contrapuestos no es una unidad inmóvil, sino sujeto a una lucha interna y, ojo, al constante cambio. En la naturaleza siempre hay algo que nace y se desarrolla, y algo que muere y caduca. La lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que muere y lo que nace, entre lo caduco y lo que se desarrolla, constituye la ley del proceso de evolución. Ustedes, como yo, llevamos en nuestro seno la vida y la muerte. No es que me ponga dramático, sino que cuando ustedes analizan que nosotros estamos constituidos por células que están reproduciéndose. Cuando decimos reproducir, significa nacer. Pero para que haya lugar para esas nuevas células, tienen que morir otras células. Y de esa manera evolucionamos, nos desarrollamos. Para desarrollarnos de niños a adolescentes, nacen nuevas células que desarrollan nuestros músculos y otras van a morir, dando paso a transformaciones. Y así es toda nuestra existencia. El pensamiento tradicional considera que los elementos contrarios están separados.
Sin embargo, eso no es cierto. Para conocer un fenómeno es fundamental analizar la lucha de contrarios que existe en su interior. Por ejemplo, la vida solo tiene sentido con amor. Los seres humanos, para vivir, tienen que alimentarse de otras especies que mueren en ese proceso. ¿A poco a ustedes no se les antoja un delicioso filete de róbalo? Un cevichón Pérez o un churrascón. ¿Y de dónde provienen esas carnes? De animales que tienen que morir para que nosotros nos alimentemos. De la vida y la muerte, de la oposición. Ah, ustedes son veganos. ¿Y de dónde vienen los productos con los que se alimentan los veganos? De las plantas. Y las plantas las arrancan, mueren en ese proceso para que tenga vida los seres humanos. El átomo, según la física contemporánea, es la unidad de partículas de carga positiva y negativa. Ojo, carga positiva y negativa. Eso significa oposición, contradicción, elementos contrarios. La extinción y la renovación constante de las células es una condición de la vida del organismo. ¿Y nuestras células cómo están integradas? Por átomos. La vida es una contradicción que se crea y se resuelve incesantemente. No solo entre nosotros, sino entre todos los seres vivos. En cada átomo existen electrones que emiten cargas negativas y protones con cargas positivas. Estos componentes son opuestos en su composición y función, pero necesarios para formar la totalidad de un átomo. ¿Qué sucedería, jóvenes, si el átomo solo tuviera carga positiva o solo carga negativa? Pues no se desarrollaría. El átomo se desarrolla por la oposición, por la existencia de fuerzas contrarias, por la existencia de elementos de la oposición, de la lucha de contrarios, ¿verdad? Es la lucha de contrarios la que mueve el átomo y la que lo desarrolla. Aparecen así dos clases de carga eléctrica, la carga positiva y la carga negativa. En síntesis, los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga eléctrica negativa. Son opuestos, sin embargo, se atraen. Es lo mismo que sucede con la procreación. No solo de los seres humanos, sino de cualquier animal, a excepción de aquellos que tienen los dos géneros, ¿verdad? Los dos sexos. Pero en el caso del ser humano, por ejemplo, se necesita un hombre y una mujer, vean, contrarios, ¿verdad? Para procrear una nueva vida. Dos mujeres no pueden procrear. Los hombres tampoco pueden procrear. Por lo tanto, se necesitan dos elementos contrarios que se atraen, aunque también se repelen, ¿verdad? Y en la unión del óvulo y el espermatozoide se genera una vida. Bueno, esa es la ley de la unidad y lucha de contrarios. ¿Tienen alguna duda sobre esa ley? Yo, licenciado, no logré comprender muy bien esa ley, solo logré entender lo poquito que es, digamos, lo contrario al otro. Vamos a ver. Usted en su organismo tiene dos elementos contrarios, ¿verdad? Por ejemplo, su organismo está integrado por células. Para poder desarrollarse, en su organismo existen células nuevas y células viejas. Las células nuevas necesitan espacio y por lo tanto hay células que mueren para dar espacio a las nuevas células. Si no, no habría desarrollo. Usted siempre sería niño.
Pero para poder desarrollarse, hay células que van empujando el progreso. Eso es una lucha de contrarios entre las nuevas células y las nuevas células, ¿verdad? Eso va a determinar una pugna, una lucha, pero finalmente van a vencer las células nuevas, porque van a generar un nuevo ámbito de existencia. Ahora dígame, joven, ¿cómo cree usted que se produce la energía eléctrica? ¿Qué fuerzas tiene que haber para que se produzca la energía eléctrica? La fuerza del sol, el calentamiento. La energía eléctrica, la energía que usa en su casa. Licenciado, en esto mismo funciona también como ejemplo el diánamo, que yo recuerdo que eso lo usaban antes unas bicicletas marca Tala y que esa la llevaban constantemente para generar luz. El dínamo. Ajá, el dínamo. Sí, sí, exacto, pero el principio, tanto el dínamo como la pregunta que le hacía al compañero, radica en la existencia de dos cargas. Yo le pregunto a él, ¿qué fuerzas se necesitan para que haya luz eléctrica en su casa? Pues se necesita una carga positiva y una carga negativa, ¿verdad? Usted puede hacer muy bien el experimento. Usted tiene dos alambres, dos cables. Uno tiene una carga negativa y una carga positiva. Entonces usted los conecta a un objeto donde usted puede insertar una bombilla y se va a dar cuenta que esas dos cargas generan energía, generan luz, el foco. ¿Qué sucedería si solo usted tuviera carga positiva en los dos extremos? Pues sencillamente habría cortocircuito. ¿Qué sucedería si tuviera en los dos extremos cargas negativas? No pasaría nada. No pasaría nada porque son iguales, ¿verdad? Para que haya energía eléctrica en su casa se necesitan dos corrientes contrarias en pugna, una carga positiva y una carga negativa. Esas dos van a generar energía eléctrica. Pues eso es la unidad y lucha de contrarios. Y eso se genera en todos los ámbitos de la sociedad, ¿verdad? En la medida en que existe una oposición, una unidad de contrarios, eso va a generar un cambio o va a generar un nuevo producto. Es lo que les explicaba, para que exista vida humana se necesita un hombre y una mujer. Son opuestos, pero se atraen. Y al unirse generan una nueva vida. Dos hombres, dos mujeres no pueden hacerlo. Tienen que ser contrarios. No sé si ahora le queda más claro, compañero. Sí, claro, licenciado, gracias. Llegué a la conclusión, digamos, que son elementos contrarios que se atraen, como bien usted lo explicaba, o ya sea lucha entre sí para, como bien daba usted el ejemplo de las células, entonces luchas entre sí para sobrevivir y dar origen a otro elemento, que este elemento se podría decir que se podría decir que es la vida, ¿verdad? Así es, así es. Eso es lo que siempre sucede en la naturaleza, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que se produce la lluvia, por ejemplo? La lluvia se produce por la absorción de agua por parte de las nubes, ¿verdad? Pero llega un momento en que eso genera un cambio en la agua cae. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más que tenga dudas, jóvenes? Bueno, vamos a seguir. La ley del salto cuantitativo al cualitativo. Fíjense que existen dos tipos de cambios. Los cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Cuando hablamos de cambios cuantitativos, hablamos de número. ¿Cuántas veces ha habido cambios? Y cuando hablamos de
cualitativos hablamos de calidad. Estamos hablando de un cambio, una transformación en calidad. Entonces, los cambios cuantitativos son los que no provocan la transformación de la esencia del sujeto u objeto. Sigue siendo igual, aunque ha habido cambios en su seno. Representan el crecimiento que un objeto en realidad experimenta, sin que pierda su esencia. Ejemplo. Ustedes están estudiando ciencias jurídicas y sociales porque se quieren graduar de abogados y notarios. Para lograrlo, tienen que aprobar 10 semestres. Ahorita ustedes están concluyendo el segundo semestre. Eso quiere decir que les faltan 8 semestres. Y entonces, cuando ganen el 10º semestre, decir, ¡qué alegría! Cerré pensum. ¡Qué bueno! Ha habido cambios cuantitativos porque ustedes han acumulado semestres. Pero ¿qué pasa? Cierran el semestre, cierran el pensum, pero ¿se graduaron? No. Siguen siendo estudiantes. Ya acumularon varios cursos. Ya acumularon un montón de cursos. Cerraron pensum. Pero siguen siendo estudiantes. No se han graduado. Eso es cambio cuantitativo. Cambios de cantidad. ¿Verdad? Veamos el siguiente ejemplo. Un niño crece y crece, pero sigue pensando como niño. Veamos. Un niño a los 2 años, pues, piensa en maravillas, ¿verdad? A los 3 años sigue siendo un niño. Le gustan los carritos. A los 4 años sigue pensando como niño. Le gustan los carritos. A los 7 años ya creció el niño, pero le siguen gustando los carritos. Y también le gustan los juegos de video. En fin, es su vida, todo lo que tiene que ver con juegos. A los 8 igual, a los 9, 10 igual. A los 10 también, a los 11 igual. ¿Ven? Han pasado 10, 11, 12 años. El niño creció. O sea, ha habido cambio cuantitativo. Pero, ¿dejó de ser niño? No, sigue siendo niño. ¿Ven? Esos son cambios cuantitativos, pero sigue siendo niño. Igual, sigue siendo niña. Un cambio es cualitativo, o sea, es de calidad cuando provoca una transformación de la esencia del objeto. Cuando el objeto ya no es igual, cambia, se transforma. La persona, objeto o realidad evoluciona y se transforma en algo distinto. La ley del tránsito de cambios cuantitativos en cambios cualitativos afirma que la acumulación progresiva tarde o temprano genera un cambio cualitativo. Ejemplo, se gradúa de abogado y deja de ser estudiante, ¿verdad? O sea, se rompe en su... Viene y hace las prácticas, trabaja la tesis, la presenta y se somete a los exámenes privados. Llega un momento en que su examinador se levanta y le da la mano y le dice, bienvenido colega, bienvenido al mundo de los abogados y notarios. Usted ya no es estudiante, usted es profesional. ¿Se da cuenta? En ese momento hay un cambio de calidad que fue precedido, que fue antecedido por muchos cambios de cantidad. Tuvo que ganar todos sus cursos, tuvo que hacer la práctica, tuvo que hacer la tesis, tuvo que someterse al examen. En todos esos cambios siguió siendo estudiante. Pero cuando aprueba la tesis y el examen, deja de ser estudiante. Ya es abogado y notario, es profesional. Por lo tanto, hay un cambio de calidad. En el caso del niño, pues fíjense que el niño,
cuando llega a los 10, 11, 12 años, le siguen interesando los juguetes. Pero hay un lapso entre los 12 a los 13 años en que está entre le gustan los juguetes y empieza a ver al sexo opuesto. Descubre a la niña y ella descubre al niño, pero ya no en el sentido de niño, sino al adolescente. Y entonces ya sus intereses ya no son con el carrito, sino son agarrarle la mano a la nena o al nene. Ya es un cambio de calidad. Ya no es más niño. Es más, cuidado, le dice usted niño. Él ya es un joven. Y cuidado que vaya a traerlo a la escuela o al colegio o al instituto. Porque ¿cómo va a ser eso que mi mamá o mi papá venga a traerme? Guácalas. No, ya no soy niño. Hay un cambio de calidad. Es más, empieza a rebelarse contra los padres. ¿Qué sucedió ahí? Hay un cambio de calidad. Hay otro cambio cuando es adolescente y de repente cumple 18 años. ¿Qué sucede a los 18 años? Se vuelve adulto. Ya va a tener responsabilidades. Ya va a tener su DPI. Ya, ya no va a ser representado por los padres. Imagínense ustedes que ya adultos y venga y me diga alguno de ustedes, disculpe, doctor, fíjese que mi papá le quiere hablar. ¿Cómo así? ¿Y no es adulto usted, pues? ¿Verdad que ya no? No, porque ya es adulto. Es más, usted se va a sentir mal. Y hay un cambio de calidad. Ya es responsable. Fíjense que cuando se cumplen 18 años, usted adquiere derechos y responsabilidades. Ya no están en función de su tutor o de sus padres. Porque antes de los 18 años, los padres son responsables de lo que haga el muchacho o muchacha. Cuando cumple 18 años, Nel, ustedes son responsables de lo que hagan y lo que digan y lo que dejen de hacer. Entonces, hay un cambio de calidad. Ese es un cambio cualitativo. La ley afirma que sin pequeños cambios no hay grandes cambios. Y sin pequeñas luchas cotidianas no hay grandes transformaciones históricas. El filósofo romano Lucrecio decía, nada puede a la nada reducirse, ni cosa alguna hacerse de la nada. Lo nuevo surge de su contrario, lo viejo. Algo tiene que morir para que nazca vida. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Me imagino que ustedes saben lo que significó la Revolución Francesa. Pues fíjense ustedes, en síntesis, la Revolución Francesa significó un cambio fundamental para la humanidad. Pero ¿cómo se dio la Revolución Francesa? ¿Fue de un día para otro? No, no. La Revolución Francesa se desarrolló a partir de cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Francia existía una monarquía que vivía de esquilmar, de explotar a los pobres franceses. Les imponía impuestos, tributos, y los mantenía muertos de hambre. No había educación, no había salud, no había nada. O sea, ellos vivían la gran vida y el pueblo, nada. Entonces la gente se fue cansando. Hubo todo un proceso de toma de conciencia. No fue de la noche a la mañana, hubo muchos cambios. Esos eran cambios cuantitativos. Hasta que llegó el momento en que los franceses dijeron, no, basta. Y entonces le volaron la cabeza a los reyes. Pero fíjense ustedes, que cuando le vuelan la cabeza a los reyes, no solo es el hecho de volarle la cabeza a los gobernantes, sino que hay un cambio fundamental ahí. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se entendía que el rey
había llegado a ser rey por voluntad divina. Dios lo había puesto ahí. Dios había decidido que él gobernara a su pueblo. Y por lo tanto, los reyes no eran iguales a los simples mortales. Ellos eran diferentes, eran de sangre azul y eran cercanos a la divinidad. Eran casi dioses. ¿Y qué pasó? Pues fíjense que los franceses los agarraron del pescuezo, les pusieron la cabeza y el cadalso y ¡paz! Que vuela la cabeza. Y cuando se dan cuenta, tenían sangre roja, igual que los demás franceses. Y entonces se dieron cuenta que era mentira, que tuvieran algún designio divino. A partir de ese momento, muere la monarquía, muere el antiguo régimen. Vean, muere lo viejo. Algo tiene que morir para que nazca vida. Muere la monarquía y nace la república. Y eso fue un cambio fundamental para la humanidad, porque la humanidad entendió que no hay tal rey que descienda o que esté por designio divino en el poder. ¿Ven? Entonces, la Revolución Francesa constituyó un cambio de calidad, pero que se pudo desarrollar a partir de una serie de cambios cuantitativos que hubo anteriormente. Con la evolución humana, el cerebro tuvo cambios a lo largo de miles de años, hasta dar un salto cualitativo con su lateralización. O sea, venimos del mono y fue todo un proceso que duró miles de años, hasta llegar a un momento en el cual el cerebro evolucionó. El cerebro humano, a diferencia del de los simios, está dividido en dos hemisferios. El hemisferio derecho controla la parte de la izquierda del organismo, mientras que el izquierdo controla la parte derecha del organismo. Entonces, como ven, también aquí se aplica la unidad de los contrarios. Veamos este otro ejemplo. Ustedes tienen un vaso de agua. Entonces lo meten al refrigerador en la parte superior y ahí se va a ir enfriando. A los 5 minutos van a tocar el agua, está fría. A los 10 minutos más fría y así sucesivamente va a estar fría, pero siempre va a ser líquida. Eso quiere decir que son cambios cuantitativos, cada vez más frío, ¿verdad? Pero siempre líquida. Hasta que va a llegar un momento en el cual esa agua está sólida. Que quiere decir que ya se convirtió en hielo. Ese es un cambio de calidad. Al contrario, ustedes ese vaso lo vierten en un recipiente y lo ponen al fuego y esa agua va a ponerse caliente, 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 pero sigue siendo líquida. Hasta que empieza a hervir. Al hervir ustedes pueden ver que hay vapor. Eso quiere decir que el agua empieza a convertirse en gas. Es gaseosa, ¿verdad? Entonces ya hay un cambio de calidad. Si ustedes el frasco lo dejan en el fuego, va a llegar un momento en que el agua se consume. ¿Qué se hizo el agua? Se volvió gas, se volvió vapor, se fue. Hay un cambio de calidad. Bueno, pasamos a la ley de la negación de la negación. Cuando un objeto o idea sufre un cambio cualitativo, el resultado es una negación del objeto anterior. Explica el desarrollo por saltos y en espiral. Un fenómeno cambia, se transforma en una especie de círculo vicioso. Círculo vicioso quiere decir que, perdón, ¿verdad? Pero se repite en una forma más elevada y evolucionada. Nunca va a evolucionar igual. Va a haber cambios en su conformación. Este ciclo no termina en el punto exacto donde comenzó. ¿Cómo lo haría si su trayectoria de movimiento fuera un círculo vicioso, sino que se transforma?
todo evoluciona, todo se transforma. Y ahí es donde se produce el proceso de las fases: tesis, antítesis y síntesis. Vamos a ver ahorita que todos los elementos pueden sufrir estos tres procesos. Tesis. La tesis se define como la fase afirmativa del proceso dialéctico, o también considerado como el estado original. Entonces tenemos este ejemplo, tesis. En Guatemala existe una democracia real, pero eso nos dice el gobierno, ¿verdad? Que hay una democracia real. Y también es cierto, porque fuimos a las votaciones y elegimos a nuevo presidente. Antítesis. Cuando la tesis o estado original se enfrenta a su negación, a su contradicción, nos encontramos frente a la fase de la antítesis. En Guatemala no existe una democracia, una verdadera democracia. A ver, ¿saben ustedes lo que está pasando en el store? Bueno, si no lo saben, se los voy a sintetizar. En el store está operando una mina en forma ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque el año pasado la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en la cual decía que la mina Fénix, que pertenece a un consorcio de capitales suizo, ruso y canadiense, opera ilegalmente porque no han hecho una consulta con los pueblos afectados por la existencia de la mina. Eso quiere decir los pueblos indígenas quechís que viven en el store. Además, el estudio ambiental que hicieron es de una porción muy pequeña que la porción territorial que están ocupando en la actualidad. O sea, están engañando. Eso quiere decir que tienen que regresar al espacio que les dieron por ley, pero antes tienen que hacer la consulta popular. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene el gobierno de Yamatei y ante las exigencias de la población quechí de que exista una consulta popular, arremete contra la población para defender los intereses de la minera. Declara estado de sitio, empieza a hacer allanamientos de activistas populares y de periodistas y defiende los camiones de la minera, que conste que les digo que opera en forma ilegal. Entonces, uno se da cuenta que en Guatemala no existe una verdadera democracia, porque el gobierno está apoyando a una empresa que pasa por encima de los intereses de la población. Infórmense, eso es lo que está pasando ahorita en Izabal. Entonces, la síntesis, proceso de superación de la contradicción de la antítesis. Eso quiere decir que la negación de la síntesis, es la negación de la tesis y la negación de la antítesis, para dar lugar a una nueva idea, una nueva tesis, síntesis. ¿Existe una democracia formal? Sí, fuimos a las votaciones, pero no existe una democracia real. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre está subjugado y el gobierno defiende los intereses de las minorías en contra de la mayoría. Y aquí lo tenemos en una forma ya completa. Tesis. En Guatemala existe democracia real. Eso dicen las autoridades. Entonces, se niega eso. En Guatemala no existe una verdadera democracia. Eso lo dicen los hechos. Esa es una negación de la anterior. Entonces viene la síntesis, que va a ser la negación de la antítesis y la negación de la tesis. La negación de la negación. Y la síntesis dice, existe una democracia formal, pero no existe una democracia real. ¿Ven? Ahí tenemos entonces conformados los tres elementos. Veamos más ejemplos. Primero, obediencia de los padres, de los hijos hacia los padres. Cuando éramos niños, ¿se recuerdan? Éramos muy obedientes. Cuando llegamos a la adolescencia, pues nos volvemos rebeldes hacia los padres.
No nos gusta lo que dice. La síntesis. Bueno, establecemos nuevas relaciones padres-hijos cuando estamos en la madurez. Tesis. La sumisión de los trabajadores al empresario. Cuando ustedes consiguen un empleo, pues de modo, ¿verdad? Conseguir empleo. Acepto lo que dice el empresario. Pero ustedes no den cuenta que las condiciones de trabajo son malas, ¿verdad? Entonces exijo mis derechos. Esa es la antítesis de la tesis. ¿Cuál sería una síntesis de la negación de los anteriores? La firma de un pacto colectivo de trabajo que permita mejores condiciones de trabajo. Tercero, aceptación de las políticas del gobierno por parte del ciudadano. Cuando el presidente Alejandro Yamatei ganó las elecciones y llegó al gobierno, dije, no, qué bueno, porque es un nuevo gobierno que va a responder a los intereses del pueblo. La negación. Hay descontento popular por las deficiencias del gobierno. Ustedes ven ahí la vacuna, el problema del coronavirus, ven que no ha cambiado la situación de la salud ni de la educación. Y encima el problema del Estado. Entonces hay descontento popular. ¿Cuál sería la negación de estos dos elementos? Bueno, la fiscalización ciudadana sobre las actividades del Estado. Ahora nosotros no nos confiamos en ello, sino que vamos a fiscalizar qué hace. 4. La imposición de moral religiosa sobre los fieles. Bueno, la mayoría de fieles acepta lo que dicen los religiosos, lo que dicen los pastores, lo que dicen los sacerdotes, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Después nos damos cuenta de que son hipócritas, porque los pastores vienen y negocian con la fe. Algunos sacerdotes violan niños. Entonces, ¿cuál moral religiosa? Y ante esos dos elementos, reaccionamos y redefinimos nuestra moral, una moral laica. ¿Qué es una moral laica? Es una moral que no tiene nada que ver con aspectos religiosos, sino es una ética responsable de ser humano. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos otros ejemplos de Buenas noches. la negación de la negación. Veamos otro ejemplo aquí. Disculpe, licenciado, que lo interrumpa. No sé si me puede permitir unos minutitos. ¿Perdón? No sé si me puede permitir unos minutitos para dar un mensaje, licenciado. Disculpe el atrevimiento. Sí, bien. Muchas gracias, licenciado. Voy a permitir encender mi cámara. Lo que sucede es que, perdón, licenciado, que interrumpa su clase. Me disculpo con todos porque yo sé que están interesados en la materia y todo, pero nos vemos en esta situación porque junto a unos compañeros, como ustedes saben, pues estamos participando como candidatos, ¿verdad?, a la futura Asociación de Estudiantes del Derecho. Y pues debido a la situación de la pandemia, nosotros nos vemos en la dificultad de poder comunicarnos con todos los estudiantes y poder darles un mensaje, ¿verdad? Mi nombre es Lourdes Cardona, yo actualmente soy candidata a la vicepresidencia de la Asociación de Estudiantes del Derecho. Esta noche me acompaño de mi compañera Ani Pineda, ella es como candidata para la tesorería. No nos vamos a tardar mucho. El fin de meternos aquí a la clase e interrumpir, la verdad, es poder darles a conocer un poco de nuestro objetivo como agrupación, ¿verdad? Nosotros somos candidatos que nos consideramos muy académicos y queremos transformar la facultad, ¿verdad? Queremos de verdad conformar una asociación de estudiantes del derecho que ayude a los estudiantes, que cambie la facultad que ha estado cooptada por mucho tiempo. Y pues a nosotros nos gustaría, ¿verdad?, que este 3 de noviembre ustedes puedan llegar a votar a la facultad por la planilla número 2, de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿verdad? Yo le voy a ceder el uso de la palabra a mi compañera Ani y en el chat les voy a dejar un mensajito, ¿verdad? En el que pueden ustedes agregarse al grupo de WhatsApp y conocer nuestras propuestas más a fondo, ¿verdad? Para no quitarles mucho el tiempo hoy. Y sean más que bienvenidos a nuestra agrupación, que a la larga lo que nosotros queremos es que ustedes puedan ser parte
de esta asociación de estudiantes y podamos cambiar la facultad juntos y sentirnos orgullosos de ser un sancarlista egresado de la Facultad de Derecho. Dejo en el uso de la palabra a mi compañera. Muchas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, licenciado Chetemul. De verdad le agradezco mucho este tiempo y perdón que le robemos un poquito de su clase. Sabemos, como dijo mi compañera, que todos están interesados y de todos creo que es mutuo el sentimiento, interesados en nuestras clases. Rápidamente, como dijo mi compañera, mi nombre es Ani Pineda y me estoy postulando para el puesto de tesorería de la Asociación de Estudiantes del Derecho. Mucho gusto. Compañeros, únicamente este rapidito paso de aulas virtuales es para informarles, incentivarles y ahí sí que pues animarles a que el día 3 de noviembre se acerquen a las urnas a votar en el campus central, como dijo mi compañera, de 8 de la mañana a 7:30 de la noche y también en sección antigua desde las 18 horas para las 20 horas. Entonces, los esperamos ahí, compañeros. Quiero resaltar algo muy importante, que la Asociación de Estudiantes del Derecho nos compete a todos y sobre todo siendo estudiantes de Derecho, porque esta asociación vela por los intereses de cada uno de nosotros y creo que nos compete a todos, desde el primer semestre hasta el 10º, nos compete a todos involucrarnos e interesarnos en nuestra asociación porque es la que vela por nuestros intereses como estudiantes y es la más longeva de la Facultad de Guatemala. Entonces, de verdad, compañeros, los invitamos, desde ya están súper invitadísimos a formar parte del equipo, como dijo mi compañera Lourdes, pueden unirse sin ningún problema y pues ahí estará el link para que pues puedan informarse más de nuestros ejes de trabajo. Muchas gracias, licenciado, y feliz noche, compañeros. Bueno, vamos a continuar, ya nos falta poquito. Veamos aquí entonces, tenemos el ejemplo de tesis, ¿verdad? Tesis, digamos, sería la afirmación, negro. ¿Cuál sería lo contrario de negro? Blanco. Entonces, blanco es la negación de negro. Pero entonces viene la tercera fase, síntesis. La síntesis tiene que ser la negación del blanco, la negación del negro, porque es la negación de la negación. La síntesis entonces es gris. Gris no es ni blanco ni negro. ¿Ven? Ese es un buen ejemplo para evidenciar la ley de la negación de la negación. Tesis, semilla. Una semilla es en sí un elemento que da vida, pero para llegar a ser un árbol, eso significa que se tiene que negar la existencia de la semilla, porque al convertirse, al germinar la semilla, deja de ser semilla y se convierte en raíz del futuro árbol. ¿Ven? Ya no es más semilla, ya empieza a desarrollarse un árbol, que es la negación de la semilla. Luego, ese árbol produce un fruto, pero el fruto no es ni árbol ni semilla, es otra cosa. Es la síntesis del árbol y de la semilla. Es la negación del árbol y de la semilla. Y él se constituye en otro elemento de vida. Otro ejemplo, en la evolución del ser humano, tuvimos primero al mono, al primate, que es la tesis, ¿verdad? Pero en el proceso de desarrollo de la evolución aparece el homínido. ¿Qué es el homínido? Homínido es el primate que se puede sostener con sus dos extremidades inferiores y deja libre las dos superiores. Eso es un paso trascendental en el desarrollo de la evolución del futuro ser humano, ¿verdad? Porque las manos se liberan y las manos son las motoras para la tecnología.
la tecnología que va desde utilizar la piedra, los huesos o la madera como armas o como herramientas, hasta la actualidad, ¿verdad? Pero el homínido es la negación del primate. Para que exista el homínido, tiene que desaparecer el primate. Es la oposición del primate. Después viene el ser humano. El ser humano ya desarrollado que niega al homínido y niega al primate. Ya es otra cosa. Es otro ser totalmente desarrollado que abandona los dos elementos anteriores. Bueno, entonces ahí tenemos, jóvenes, las 5 leyes de la dialéctica. La ley del cambio incesante, la ley de la concatenación universal, la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de transformación de cambios cuantitativos a cualitativos y la ley de la negación de la negación. Bueno, entonces pregunto, ¿tienen alguna duda? Buenas noches, licenciado. La última ley que vimos prácticamente se podría decir que va relacionados con los principios de identidad del principio de no contradicción, solo que el tercer, ¿cómo se podría decir? Que sería el tercer excluido, no sé cómo lo explicaría, se da a conocer, se podría decir. No, no es de no contradicción, al contrario, es una ley que lo que hace es confirmar todo el proceso de evolución y el proceso de contradicción, porque lo que está diciendo es que al haber una oposición de dos elementos contrarios, permite la existencia de un tercero. A eso quería llegar, de lo que no sabía cómo explicarlo. Bueno, perfecto. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda? ¿O ya está clarito? Sí, parece que ya están cansados, ya no quieren hablar. Y entonces, doctor, gracias. lo único que me queda es agradecerles a la atención a la presente y nos estamos viendo la próxima semana. Ya solo 2 clases nos faltan, ¿verdad? Feliz noche y les deseo que se echen un delicioso fiambre el próximo lunes. Buenas noches, doctor. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Doctor, doctor. buenas noches. Gracias, doctor. Noche. Feliz noche. Noches, doctor. Buenas